Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con esta audiencia preliminar de requerimiento mixto, sesión 2, en el expediente 37-2021-4. Hoy, miércoles 8 de enero del 2025, siendo las 15 horas con 5 minutos, a través de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checla Soria, continuará con esta segunda sesión de la audiencia ya citada, donde participa la segunda Fiscalía Suprema. Proceso seguido contra doña Yesenia Ponce Villarreal de Vargas y otros por la presunta comisión de los delitos de uso de documentos públicos falsos y falsificados y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además va a ser registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Por la Fiscalía, señor fiscal. Sí, señor juez supremo, abogados y los presentes, muy buenas tardes. En representación del Ministerio Público, Denis Pérez Flores, fiscal adjunto supremo de la segunda Fiscalía Suprema en lo penal, con los demás datos ya consignados en la sesión inicial. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Buenas tardes, señor magistrado, a todos los presentes. En representación de la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción, abogada Marcia Alexandra Rojas García, con demás datos ya señalados en la sesión anterior. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora Yesenia Ponce. Por la defensa del señor Daniel Soto Rivera. Señor juez supremo, muy buenas tardes con los presentes. Por la defensa pública, el abogado Alejandro Astacia Vicente, con los datos ya consignados en las sesiones anteriores, y continuamos por la defensa del señor Soto. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Carmen Flores. Por la defensa de la señora Milagritos Vera. Por la defensa del señor Julio César Salinas. Muy buenas tardes, señor magistrado, con todos los presentes, el suscrito Juan Alfonso Malqui La Barrera, con registro de colegio número 00399, Ilustre Colegio de Lima Sur. Los demás datos ya asignados en autos y en sesión anterior, señor magistrado. Gracias. Voy a preguntar por la defensa de los agraviados que están acá incluidos. La defensa del señor Ulloa Cigüeñas. Defensa de la señora Peña Mejía. Del señor Abanto Mejía. Del señor Magam Mariovich. Del señor Méndez Arteaga. Del señor Ojeda Campos. Hasta el señor Salinas son los acusados, ¿no, señor fiscal? Sí, hasta el señor doctor Julio César Salinas Venegas. Ya, correcto. Está el doctor Valqui. Faltan las defensas de la señora Flores, de la señora Vera y de la señora Villarreal. ¿Así, doctor Malqui? Bien, muy amable, señor magistrado. Señor magistrado, solamente para indicar una pequeña observación. Ya. En la sesión que tuvimos anterior, se había programado esta diligencia para el día de mañana a las 9 de la mañana. Bueno, yo he ingresado porque llegó una invitación para el día de hoy. Entiendo que podría ser por eso que no han venido los otros colegas de la defensa. Sí, doctor, se reprogramó esto porque intempestivamente llegó una citación para que yo tengo que estar en una reunión, en una diligencia para el día de mañana, que es urgente. Entonces, por eso se reprogramó y se notificó a todos. Todos están debidamente notificados. Por eso es que se adelantó para hoy por la tarde, porque estábamos en el 8º día. Perfecto, doctor. Ya. Que todos están debidamente notificados. Bueno, su opinión, señor fiscal. Para el día de hoy yo tenía también solo previsto revisar el sobreseimiento formulado por la Fiscalía y emitir la decisión. Sí, señor juez, había que resolver el requerimiento de sobreseimiento a favor de la procesada Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, y también había un escrito pendiente. Sí, doctor, acá justo hay un escrito que ustedes han presentado el día de hoy. Sí, no, aparte de ello, doctor, también hay un escrito deducido o insertado por el procesado Julio César Salinas Venegas. ¿Perdón? ¿Por quién? Del señor Julio César Salinas Venegas. Un minutito.
está refiriéndose al tema de la notificación, doctor. Con relación al escrito donde indicaba que no se debía de notificado debidamente, que estaba por verificarse, pero tenemos la constancia a campo de la notificación que efectuó la Secretaría. Ah, ya, pero la defensa del señor Salinas es el doctor Malki, que está acá presente. Doctor Malki. Sí, doctor. En efecto, también el Ministerio Público ha ingresado un escrito respecto pues a la integración, aclaración y modificación de la acusación. Ya, era un escrito, voy a dar cuenta primero del escrito que ingresaba el 4 de diciembre del 24, que es del señor, de la defensa del señor Salinas Venegas, doctor Malki, que está vinculado a una solicitud que se le remita de la comisión mixta, que se le otorgue el plazo de 10 días. Doctor Malki, sobre este escrito, doctor Malki, ¿recibió usted la acusación? No, señor magistrado, a la fecha todavía no se nos ha corrido traslado. Es más, me apersoné a la Corte Suprema para dar lectura. Dejé una solicitud, me dijeron que tenía que presentar un escrito adjuntando una solicitud, ya lo hice, pero todavía no me han dado inclusive fecha para dar lectura del expediente, para ver la No le han acusación. notificado, usted se ha personado. Claro, yo me he personado pidiendo. No digo, usted se ha personado también por escrito. Sí, señor magistrado, en el escrito casualmente del día 4 de diciembre. Ya, pero sí se le ha enviado, doctor, la acusación, acá tenemos el 25 de noviembre, al investigado y también a su patrocinado, y también se le ha notificado, tengo el honor que en fecha me constituyó el domicilio del señor Salinas a fin de notificarle, y también se le ha entregado a su patrocinado en su domicilio. No, señor magistrado, lo que sucede es, tal como indicamos en nuestro escrito, Ya, a mi patrocinado no domicilia ahí. ya. Hemos adjuntado, entre otros, parte de nuestros argumentos, o no sé si es que ya lo hago, señor magistrado. Ya. Lo que estamos pidiendo es que se vuelva a correr traslado de la acusación, señor magistrado. No pedir la Sobre ese nulidad tema, en ya, concreto. sobre ese tema, justo voy a evaluar ahorita, porque tengo un escrito que ha ingresado a la Fiscalía el día de hoy, 8 de enero a las 14:45, donde aclaran, modifican e integran la acusación fiscal. Bueno, ok, doctor, entonces estaré a la espera de que usted Quiero disponga. que el señor fiscal, doctor Pérez, a ver, para que ¿en qué se refiere cuando aclarar y en cuanto a modificar y en cuanto a integrar? Porque son tres cosas distintas. Si bien es cierto, la Fiscalía está habilitada para aclarar o integrar, pero ya modificar, ¿qué significa? Porque tendría que correr traslado de todo esto a la defensa, porque... Sí, doctor, en efecto, habría que correr traslado por el término o plazo de ley. En este caso, habría una suerte de sustracción de la materia con la petición que hace el abogado Malque de la Barra, y bueno, con esta, digamos, requerimiento que el día de la fecha sea remitido a su despacho, pues tienen la posibilidad las defensas de poder realizar las observaciones formales o sustanciales. Al respecto, el artículo 351.3 del Código Procesal Penal indica pues que se puede pues aclarar, modificar o integrar la acusación fiscal. En este caso, la acusación primigenia fue presentada el 20 de diciembre del año 2022. En esa situación, a fin de garantizar pues en mejores condiciones el derecho de defensa de los encausados respecto a conocer con mayor detalle los cargos que se formulan en contra de ellos, así como exponer en mejores condiciones la pretensión del Ministerio Público, se está solicitando pues la reformulación en cuanto a la aclaración de la descripción de los hechos atribuidos a los encausados, para lo cual se ha unificado y otorgado un mayor sentido lógico y secuencial. Asimismo, se ha modificado la calificación jurídica, el grado de participación y la dosificación punitiva y resarcitoria con la debida indicación de la imputación concreta
para cada acusado y la precisión de los agraviados para cada extremo de la imputación fiscal. Y por último, también se han integrado los medios probatorios que se van a actuar en el juzgamiento, para lo cual se suprimió algunos medios probatorios por considerarlos redundantes o sobreabundantes, y se precisó con mayor detalle su pertinencia y utilidad, señor juez. Es en ese sentido que se ha remitido el escrito, pero entendemos que para mayor ejemplificar sería conveniente que se encuentren pues presentes todas las partes en el proceso, con preeminencia de los demás acusados faltantes. Correcto, doctor. Pero para el día de hoy teníamos pendiente el tema del sobreseimiento, que eso yo creo que es un tema que, como es un requerimiento mixto, que tiene una parte de sobreseimiento y otro de requerimiento de acusación, yo puedo dar lectura al sobreseimiento, puedo resolver el tema del sobreseimiento y posteriormente tomar la decisión respecto al requerimiento acusatorio para, de conformidad con las reglas del código, volver a correr traslado, y en este caso ya completo para la defensa del señor Salinas Venegas, y la parte que ustedes han integrado y aclarado en esta oportunidad a los demás acusados que sí fueron notificados en su oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, doctor. Solamente haciendo el hincapié, señor juez supremo, de que no existe, pues, digamos, modificación al fundamento fáctico, ello queda inmanente, y bueno, correcto con la apreciación o con lo que usted está diciendo, señor juez. Doctor Malki. Sí, bueno, señor magistrado, esta defensa pues estaría atento a poder ser notificado para poder también revisar, ¿no?, esta modificación que pretende introducir en su momento en el Ministerio Público. Vamos a notificar todo completo en el caso suyo, en el caso de la defensa de su patrocinado. Muy amable, señor magistrado. Ya, ok. Entonces voy a proceder. Dígame. Señor magistrado, pero lo que también solicitaría esta defensa es en el extremo de nuestro pedido de nulidad, que bueno, que posterior entiendo no podrá permitirme expresar y, de ser el caso, pues otorgarme lo solicitado. Gracias, señor magistrado. La nulidad, ¿de qué pedido la nulidad, perdón? Bien, señor magistrado, esta defensa pide la nulidad de la resolución número 12 en el extremo de que se declara, pues, válidamente notificado a mi patrocinado, inclusive hay posterior un número de teléfono donde supuestamente se le habría corrido traslado a mi patrocinado, el cual a él no le corresponde. Correcto, pero ya respecto de ese tema precisamente vamos a corregir eso y se va a notificar con todo completo. Bien, perfecto, señor magistrado. Con lo cual ya habría sustanción de la materia respecto de ese pedido, porque si se va a notificar y correr los plazos nuevamente, ya no tendría, o sea, a su casilla electrónica, a la suya, ¿no? A la que usted está constituido. Claro, señor magistrado, sino que acá hay una apreciación, señor magistrado, o sea, el otorgarse ya los 10 días al Ministerio Público, entiendo yo que primero debería debatirse, pues tendría que revisarse, porque en ese estadio ya no se podrían, por ejemplo, admitir nuevos medios probatorios, ¿no? Si es que va a retirar solamente y no incorporar nuevos medios probatorios, podría ser en ciertas partes admitido. Los 10 días son de acuerdo al Código Procesal Penal para que usted como parte pueda observar, presentar los medios de prueba, etcétera. Para eso es. Claro, señor magistrado, a lo que voy, la modificación que se pretende hacer el Ministerio Público, o sea, no necesariamente tiene que ser, pues, admitido por su despacho y correr a las partes procesales. A eso es lo que me refiero. Pero bueno, señor magistrado, yo estaré atento a que se me corra traslado. ¿De la acusación? Claro, o sea, lo que pretende hacer el Ministerio Público. Lo que pasa es que yo no puedo revisar la acusación hasta que no escuche las observaciones y los comentarios de ustedes. Claro, señor magistrado, la primogénita, señor magistrado, que le debería hacer en materia de este proceso. No, la primogénita está siendo modificada ahorita por la Fiscalía, pues. Por eso estoy trayendo todo y comenzando todo de nuevo en la parte de la acusación. Bueno, señor magistrado, bueno, sobre eso también lo que pasa es que cuando ya tenemos una acusación, señor magistrado, con la cual ya hemos sido emplazados, o bueno, no nosotros, sino los demás, ¿no? Usted no ha sido emplazado, por eso. Claro, los demás, ¿no? Bien, Claro. Perfecto, señor magistrado. Yo estaré a la espera de la notificación para presentar, pues, los argumentos que se estime luego de que nos notifique. Gracias. Correcto. Doctor Astacio. Doctor, en efecto, yo sí ya he sido emplazado y ahora lo que la Fiscalía pretende es acomodarse al pedido que está haciendo el doctor Malki, ¿no? Porque pretende introducir nuevos medios de pruebas cuando ya el plazo ya se venció. Ya no debería hacer eso. En todo caso,
Lo que debería hacerse es, Medios de prueba, nuevos medios de prueba, ¿no? Están es lo que he entendido de la fiscalía, doctor. Ha dicho que va a ofrecer nuevos medios de prueba, va a hacer una nueva calificación. Ya no podría hacer eso, ya existe una acusación. doctor Pérez. Sí, en realidad no estamos introduciendo una nueva acusación. Existe un amparo legal, ingresa abogados, el artículo 351, punto 3 del Código Procesal Penal menciona que una vez presentada la acusación, es posible, luego con un escrito, aclarar, modificar o integrar la acusación, donde no sea sustancial. El aspecto sustancial no ha sido pues modificado, ni aclarado, ni tampoco integrado. Solamente estamos reconduciendo calificación jurídica, ¿no? La integración de los medios probatorios, estamos, digamos, haciendo una supresión de algunos medios probatorios que son redundantes, sobreabundantes, y para mejor apreciación y celeridad de la misma causa, consideramos ello. Y respecto pues también a la aclaración de los hechos atribuidos, dentro del marco fáctico, estas se encuentran inmanentes, no ha sido pues modificadas las mismas, ni tampoco insertadas elementos fácticos. Eso es al respecto que debo indicar, señor juez supremo. A ver, doctora Astacie, la Fiscalía está ya presentó una acusación y está integrando, ampliando, modificando. Yo no sé en qué sentido lo están. Tampoco conozco la otra acusación, sin hacerlo general, ¿no? Pero ustedes van a contar nuevamente con sus 10 días de cero. O sea, la parte de la acusación vamos a comenzar de cero. ¿Se entiende? Creo que van a tener ustedes todo el plazo para hacer las observaciones, las oposiciones, los comentarios que quieran respecto de la acusación que ya recibieron y de la que están integrando, si es una interés, si están modificando algo, si están modificando los hechos, no se puede modificar, ¿verdad? Ok, doctor. Eso es lo que yo entiendo. Perfecto, señor magistrado. Una vez que se nos corra traslado, podremos verificar, pues, ¿no? En su Correcto, contexto general, la primera y la segunda acusación, toda vez que ya no se podrían, pues, extraer nuevos medios probatorios, entre otros. Perfecto, señor magistrado. Hay observaciones formales, materiales, nuevamente, o sea, si hay excepciones, si ustedes pueden presentar lo que ustedes consideren, ¿correcto? Si vamos a presentar la parte de la acusación de cero. ¿Ya? Bueno, voy a dar lectura a la resolución, al auto de sobreseimiento en el expediente 037-2021-45001, seguido contra doña Yesenia Ponce Villarreal y otros, por el delito de desobediencia y o resistencia a la autoridad y otros, en agravio del Estado. Resolución número 16, Lima, 8 de enero del 2025. Autos vistos y oídos con el requerimiento mixto presentado por la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, realizada la audiencia pública de requerimiento mixto en la cual se debatió el requerimiento de sobreseimiento el 19 de diciembre del 24, considerando: la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal presentó requerimiento mixto en los términos siguientes. Se requiere el sobreseimiento de la investigación seguida contra Yesenia Ponce Villarreal de Vargas como presunta autora del delito contra la administración pública, modalidad de desobediencia y resistencia a la autoridad previsto en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal en agravio del Estado. Requerimiento acusatorio contra las siguientes personas: Yesenia Ponce Villarreal, por la comisión del delito de uso de documentos públicos falsificados en agravio de Rosana Yanet Peña Mejía, Fran Ronald Lavanto Mejía, Gustavo Adolfo Magán Mariovich, Manuel Ojeda Campos y el Estado, Ministerio de Educación y el Congreso de la República, en concurso real con los delitos de falsificación de documentos en agravio de Oscar Aldo Ulloa Cigüeñas y el Estado, falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado y uso de documentos públicos falsificados en agravio de Oscar Claudio Méndez Arteaga y el Estado. Daniel Eduardo Soto Rivera, por la comisión del delito de falsificación de documentos públicos en agravio de Oscar Aldo Ulloa Cigüeñas y el Estado, falsa declaración en concurso real con los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado y falsedad genérica en agravio del Estado. Carmen Rosa Flores de la Cruz, por la comisión del delito de falsificación de documentos públicos en agravio de Oscar Aldo Ulloa Cigüeñas y el Estado. Milagritos Elizabeth Vera Maguiño, por la comisión del delito de uso de documentos públicos falsificados en agravio de Manuel Ojeda Campos, Oscar Aldo Ulloa Cigüeñas y el Estado.
falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado y falsedad genérica también en agravio del Estado. Y Julio César Salinas Venegas por la comisión del delito de falsificación de documentos públicos en agravio de Ulloa Cigüeñas y el Estado y falsificación en concurso real con el delito de falsificación de documentos privados y uso de documentos privados falsificados en agravio de Rosana Yanet Peña Mejía, Fran Ron Arabanto Mejía y el Estado. De conformidad con el artículo 348.3 del Código Procesal Penal, frente a un requerimiento mixto acusatorio y no acusatorio, el juez primero se pronunciará acerca del requerimiento de sobreseguimiento y culminado el trámite respectivo al sobreseguimiento, abrirá las actuaciones relativas a la acusación fiscal. El requerimiento de sobreseguimiento de la investigación seguida contra Yesenia Ponce Villarreal de Vargas como presunta autora del delito contra la administración pública, modalidad de desobediencia y o resistencia a la autoridad previsto en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal en agravio del Estado, se sustenta indicando concretamente que el hecho imputado no es típico y que al formalizarse la investigación preparatoria en su contra, no se tuvo en cuenta el derecho a la no autoincriminación. Se invoca la aplicación del artículo 344.2, literal B del Código Procesal Penal. Instalada la audiencia pública, sustentó el requerimiento de sobreseguimiento el señor fiscal Denis Pérez Flores de la Segunda Fiscalía Suprema, interviniendo la abogada María Alejandra Rojas García por la Procuraduría y la defensora pública Aurora Mercedes Montenegro, quien asume la defensa de la acusada Yesenia Ponce Villarreal. Argumentos de la Fiscalía. Perdón un minutito. Argumentos de la Fiscalía. Sustenta el pedido de sobreseguimiento señalando concretamente que se requiere el sobreseguimiento respecto a la señora Ponce Villarreal por el delito contra la administración pública, modalidad de desobediencia y resistencia a la autoridad, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal, que se habría cometido en agravio del Estado. Añadió que como circunstancias precedentes, por disposición del 15 de enero del 18, emitida en la carpeta fiscal 383-2017, se iniciaron diligencias preliminares por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico y falsificación de documentos en agravio del Estado, formalizándose la investigación preparatoria por dichos delitos el 17 de julio del 2020, entre otros contra Ponce Villarreal. Como circunstancias concomitantes, afirmó que por disposición 12 del 20 de octubre del 2020, el quinto despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima requirió a la imputada Ponce Villarreal que en el plazo de 3 días cumpla con remitir los documentos en original, consistentes en los certificados oficiales de estudios, serie C 191591 del 10 de marzo del 17 y serie C número 191550 del 24 de marzo del 17, que habría presentado ante la Comisión de Ética del Congreso de la República cuando fue investigada en el año 2017. Al no cumplirse con dicho requerimiento por disposición 13 del 13 de noviembre del 2020, el despacho de la Fiscalía en mención reiteró el requerimiento bajo procedimiento de formalizar denuncia penal por el delito de resistencia y desobediencia y o encubrimiento real. Habiendo sido notificada la investigada Ponce Villarreal el 6 de noviembre del 2020, con la disposición 13, ante el incumplimiento del requerimiento fiscal por disposición 16 del 20 de mayo del 21, se amplió la formalización de la investigación preparatoria como presunta autora del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado. Como circunstancias posteriores, por disposición 17 del 4 de agosto del 21, se derivó la investigación a la Segunda Fiscalía Suprema en lo penal, quien por disposición del 22 de septiembre del 21 se abocó a su conocimiento. El imputado de delito de desobediencia y resistencia a la autoridad fue tipificado en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal, específicamente por desobedecer la orden emanada del mencionado despacho fiscal de entregar los certificados en originales que le fueran solicitados. Este delito sanciona al que desobedece o resiste la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de su propia detención. En la tipificación del delito imputado por la Fiscalía Primigenia, no se tuvo en cuenta el derecho a la no autoincriminación, que es un derecho fundamental de orden procesal que forma parte de los derechos implícitos del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, y específicamente afecta el principio de tipicidad. Sostiene que se garantiza el derecho de toda persona a no ser obligado a descubrirse contra sí misma, a no ser obligada a declarar contra sí misma o a no ser obligada a acusarse a sí misma, y a que no se utilicen en su contra métodos coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, y a no ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o restricciones no autorizadas o no permitidas
por la norma. Se invoca como fundamento jurídico al literal B del artículo 344.2 del Código Procesal Penal. Refiere que Ponce Villarreal presentó copias de los documentos presuntamente falsificados y no los originales. No se puede sostener que tenía el deber de actuación del ordenado por la Fiscalía Provincial, con mayor razón si dicha Fiscalía contaba con otras formas de obtener el documento, por ejemplo, la incautación. Los hechos imputados a la procesada devienen en atípicos solo en el extremo del delito de desobediencia y o resistencia a la autoridad. Solicita se sobresea la presente causa en el extremo requerido. Argumentos de la defensa. La defensa de la acusada Ponce Villarreal señala encontrarse conforme con el requerimiento fiscal de sobreseimiento, indicando que es aplicable al caso la causal invocada por la Fiscalía prevista en el artículo 3442, literal B del Código Procesal Penal. En tanto, el hecho imputado no es típico, pues no se puede obligar a un ciudadano a autoincriminarse. Su patrocinada tenía la calidad de investigada, resultando aplicable a su caso el artículo 71.2, literal D del Código Procesal Penal. Existían otras formas para que el Ministerio Público obtenga los documentos solicitados. Lo contrario afecta el principio de no autoincriminación. Solicita se declare fundado el requerimiento fiscal de sobreseimiento. Argumentos de la Procuraduría Pública. La abogada de la Procuraduría Pública no se opone al sobreseimiento y señala que deja la decisión al criterio de la Judicatura. Análisis del caso. Mediante disposición 14 del 14 de febrero del 22, disposición de precisión de la imputación fáctica y jurídica, adecuación de los tipos penales y ampliación de la formalización en continuación de la investigación, expediente 37-2021, se dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria, entre otros, contra Ponce Villarreal, como presunta autora del delito contra la administración pública en modalidad de desobediencia y resistencia a la autoridad, previsto en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal en agravio del Estado. Concluida la investigación preparatoria en el caso de autos, la Fiscalía solicita que se declare el sobreseimiento respecto de dicho delito previsto en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal que se atribuye a Ponce Villarreal. Como sustento normativo del requerimiento de sobreseimiento se invoca el artículo 344.2, literal B del Código Procesal Penal, según el cual el sobreseimiento procede cuando B, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Al respecto, se observa 6.1. El artículo 342, literal B del Código Procesal Penal comprende 4 supuestos conforme a los cuales se puede declarar el sobreseimiento. El hecho imputado no es típico, concurre una causa de justificación, concurre una causa de inculpabilidad o concurre una causa de punibilidad. Perdón. Concurre una causa de no punibilidad. Específicamente se señala que la conducta atribuida a Ponce Villarreal es atípica respecto del delito de desobediencia y o resistencia a la autoridad. En tal sentido, estando que el requerimiento de sobreseimiento se sustenta en que el hecho imputado a Ponce Villarreal no es típico, corresponde efectuarse un juicio de tipicidad para determinar si los hechos investigados en el caso de autos se encuadran dentro de la descripción típica de la norma penal invocada. El artículo 368, primer párrafo del Código Penal, estipula: el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 y mayor de 6 años. El mencionado primer párrafo del artículo 368 del Código Penal contempla 2 figuras penales: la desobediencia a la autoridad y la resistencia a la autoridad. En el delito de desobediencia a la autoridad, el agente no cumple la orden emitida por un funcionario público, se rehúsa a cumplirlo. Este delito se materializa con el desacato o rehusamiento por parte del autor del mandato, orden, entre paréntesis, emitido en forma expresa, directa y legítima por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. El tipo penal excluye aquellos casos en los cuales se trata de una orden de detención contra la misma persona que la desobedece. En el delito de resistencia a la autoridad, el agente efectúa un actuar positivo mediante el cual se opone a la ejecución de la orden emitida por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Este delito se materializa cuando el autor realiza una conducta activa tendiente a impedir u obstaculizar la ejecución de un mandato. El funcionario público ejecuta la orden y el agente realiza el acto de obstrucción. El tipo penal excluye aquellos casos en los cuales se trata de una orden de detención contra la misma persona que la resiste.
Respecto a los hechos imputados a Ponce Villarreal como desobediencia y de resistencia a la autoridad, tenemos en el requerimiento mixto, se identifican las siguientes circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Y aquí he hecho un resumen de lo que ya la Fiscalía establece como con circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores que están en la acusación fiscal. Asimismo, en cuanto a la tipificación del hecho imputado, se sostiene concretamente la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, en la disposición de ampliación de la formalización de la investigación preparatoria de 30 de mayo del 2021, atribuyó a Ponce Villarreal la comisión del delito de resistencia y de desobediencia a la autoridad previsto en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal, específicamente por desobedecer a la orden emanada de dicho despacho fiscal, orden consistente en que la referida investigada debía entregar los certificados originales de estudios serie C 191591 y 191550, que la misma había presentado a la Comisión de Ética del Congreso de la República cuando fue investigada en el año 2017. Estando que la imputación penal contra Ponce Villarreal se efectuó sin mayor distinción respecto de las dos figuras penales contempladas en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal, corresponderá realizarse el juicio de subsunción típica en cada caso, a fin de determinar si los hechos investigados se encuadran o no en el delito de desobediencia a la autoridad o en el delito de resistencia a la autoridad. Con relación al delito de desobediencia a la autoridad, se observa que la conducta imputada sí es típica, puesto que concurren los elementos típicos que para la comisión del dicho delito prevé el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal. Al respecto se considera orden legalmente impartida, se identifican a las disposiciones 12 del 20 de octubre del 2020 y 13 del 23 de noviembre del 2020, ambas emitidas por el quinto despacho de la primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, carpeta fiscal 383-2017, requiriendo a Ponce Villarreal para que remita en original los certificados oficiales de estudios ya citados. Específicamente, la disposición 13 reiteró el requerimiento bajo apercibimiento de formalizarse la denuncia penal, entre otros, por el delito de desobediencia a la autoridad. No se trata de una orden de detención de la persona a la cual se dirigió la orden. Se requirió a Ponce Villarreal que remita en original dos certificados oficiales ya mencionados. Esto es, la orden es para la entrega de documentación original y no una orden de detención. Orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones. Las disposiciones 2 y 13 que contienen las órdenes para la entrega en original de los certificados oficiales ya citados provienen de autoridad fiscal, siendo emitidas en el marco de la investigación preparatoria de su cargo, quien por mandato constitucional le corresponde conducir desde su inicio la investigación del delito, artículo 159, numeral 4 de la Constitución Política. Conducta típica de desobedecer. Se atribuye a Ponce Villarreal haber desobedecido, esto es, no haber dado cumplimiento o haberse rehusado a cumplir lo ordenado por las disposiciones 12 y 13 que contienen las órdenes para la entrega en original de los certificados oficiales de estudios serie C 191591 del 10 de marzo del 17 y serie C 191550 del 24 de marzo del 17. Aspecto subjetivo dolo. La disposición del 23 de noviembre del 2020. Minuto, ¿de qué fecha es esta? 22. No, ¿qué número es la disposición? Esta es la 13, creo, ¿no? 13. La disposición del 23 de noviembre del 2020, que contiene la orden y el apercibimiento, fue notificada a Ponce Villarreal según la tesis fiscal, véase las circunstancias concomitantes, no obstante lo cual habría desobedecido la orden emitida. Sobre el derecho de no autoincriminación. Al fundamentarse el requerimiento de sobreseimiento, se observa que la Fiscalía sustentó su pedido indicando concretamente que la conducta atribuida a Ponce Villarreal no era típica porque no se había tenido en cuenta que al requerirle la documentación que se le solicitó no se tuvo en cuenta el derecho a la no autoincriminación de Ponce Villarreal. Sin embargo, tal argumento no puede sustentar la tipicidad de la conducta, en tanto el tipo penal del artículo 368 del Código Penal no excluye de la conducta tipificada aquellos casos donde se desobedece a la orden en el ejercicio del derecho a la no autoincriminación. El tipo penal mencionado solo excluyó a aquellas conductas donde la gente resiste la orden de su propia detención. En cuanto al delito de resistencia a la autoridad, no se observa que la descripción típica realizada respecto a los hechos imputados encuadren en el tipo penal de dicho ilícito penal conforme a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal. Al respecto se considera sobre la existencia de una orden legalmente impartida por un funcionario público en ejercicio de atribuciones y que no sea una orden de detención de la gente, que son aspectos típicos coincidentes con el delito de desobediencia a la autoridad, se observa que sí se cumple con dichas exigencias. Las razones son las mismas expuestas en los numerales 10.1, 10.2 y 10.3 del 10º considerando de la presente resolución.
Sobre la conducta típica resistir, no se observa que se esté atribuyendo a Ponce Villarreal haber resistido la orden legalmente impartida por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. En tanto, no se le atribuye haber impedido o obstaculizado la ejecución de la orden que venía ejecutando el funcionario público, sino haber desobedecido una orden. En tal sentido, no se advierte que la conducta imputada encuadre en el tipo penal correspondiente a resistencia a la autoridad. La ausencia de la conducta típica requerida para apreciar el delito de resistencia a la autoridad permite concluir que la conducta imputada es atípica respecto a dicho delito, debiéndose ampliar el requerimiento fiscal respecto del mismo, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. Como se indicó precedentemente, el requerimiento de sobreseimiento se sustenta en el derecho de no autoincriminación que corresponde a Ponce Villarreal, lo cual, si bien no constituye un supuesto de atipicidad, sí califica como una causa de justificación, específicamente la correspondiente al ejercicio legítimo de un derecho. Al respecto se considera, conforme al Tribunal Constitucional, el derecho a no autoincriminarse no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución, sin embargo se trata de un derecho fundamental de orden procesal que forma parte de los derechos implícitos que conforma el derecho al debido proceso penal, este último reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución. Su condición de derecho implícito forma parte de un derecho expresamente reconocido. También se puede inferir a partir de la función de los tratados internacionales y en materia de derechos y libertades en la ley fundamental. Cuarta disposición final y transitoria, sentencia del expediente 3-2005, proceso de inconstitucionalidad, Fojas 272. Fundamento jurídico 272. El Supremo Intérprete Constitucional también señala respecto a su contenido normativo. Asimismo, dicho derecho garantiza a toda persona no ser obligada a descubrirse contra sí misma, nemo tenetur sede tegere, no ser obligada a declarar contra sí misma, nemo tenetur ede contra se, o lo que es lo mismo, no ser obligada a acusarse a sí misma, nemo tenetur se ipsum accusare. Sin embargo, su ámbito normativo no se agota en garantizar la facultad de no ser obligado a declarar contra sí mismo o a confesar su propia culpabilidad, de modo que puede entenderse que respecto a sus coinculpados, el imputado sí tenga la obligación, entre comillas, entre paréntesis, de hablar o acusar. La incoercibilidad del imputado comprende ambos supuestos y en ese sentido debe indicarse que este derecho garantiza la potestad del imputado o acusado de un ilícito penal a guardar silencio sobre los hechos por los cuales es investigado o acusado penalmente, tanto en lo que le atañe como en lo que incumbe a terceros. Sentencia del expediente 03-2005, proceso de inconstitucionalidad, fundamento jurídico 274. Asimismo, el Tribunal Constitucional precisa que una de las manifestaciones del derecho fundamental a la no autoincriminación autoriza al inculpado a guardar un absoluto silencio y la más imperturbable pasividad durante el proceso. Expediente 376-2002, habeas corpus, fundamento jurídico 9. Por otro lado, respecto a la autoincriminación, en la sentencia de casación del 14 de agosto del 19, refiriéndose a las provisiones probatorias, indica que entre ellas surgió en contraposición del proceso penal de carácter inquisitivo el principio nemo tenetur se ipsum accusare, conforme al cual nadie está obligado a declarar contra sí mismo o aportar pruebas que lo incriminen. Seguidamente, citando al jurista Muñoz Conde, se indica que de este principio se deducen derechos fundamentales del procesado, como el derecho a guardar silencio y, en definitiva, a que no se le obligue de un modo directo, mediante coacción o indirecto, mediante engaño, a declararse culpable o suministrar datos que puedan facilitar la investigación de un delito en el que presuntamente puede haber participado. Casación 833-2018, Santa, fundamento 14. En el ámbito normativo, el artículo 9, numeral 2 del Código Procesal Penal establece que nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El artículo 8, numeral 2, literal G del Código Procesal Penal reconoce que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, y que durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. A su vez, el artículo 14.3, literal G del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconoce el derecho de toda persona acusada de un delito a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico, que también incluye a los tratados sobre derechos humanos que el Perú ha ratificado, garantiza el derecho de una persona a no autoincriminarse, por lo que la omisión de la imputada Ponce Villarreal de presentar la documentación que le fuera solicitada en un proceso penal que se le seguía en su contra, constituye el legítimo ejercicio del derecho de no autoincriminación. El ejercicio legítimo de un derecho permite apreciar la existencia de una causa de justificación
prevista en el artículo 20, inciso 8 del Código Penal y que constituye causal de sobreseimiento conforme al artículo 344.2 literal B del Código Procesal Penal. En consecuencia, estando que los hechos imputados no cansan el tipo penal correspondiente al delito de resistencia a la autoridad que prevé el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal por ser atípica respecto de dicho delito, y que además la imputada Ponce Villarreal procedió en el ejercicio legítimo de su derecho a la no autoincriminación, lo que constituye una causa de justificación frente al imputado de delito de desobediencia a la autoridad contemplada en el mismo artículo, debe ampararse el requerimiento fiscal de sobreseimiento. Por estas razones, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento formulado por la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal de 19 de agosto del 22, presentado ante este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el 20 de septiembre del 2022. Declarar el sobreseimiento definitivo de la investigación en materia de la carpeta fiscal 383-2017 de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, seguida contra Yesenia Ponce Villarreal de Vargas como presunta autora del delito contra la administración pública, modalidad de desobediencia y o resistencia a la autoridad prevista en el primer párrafo del artículo 318 del Código Penal en agravio del Estado. Disponerse anulen los antecedentes judiciales y policiales que se hubiesen generado contra Ponce Villarreal respecto del delito de desobediencia y o resistencia a la autoridad que está sobreseído. Notifíquese con su lectura en audiencia. Se ha declarado, pues, fundado el sobreseimiento, si bien por unas razones, unos argumentos diferentes, ese requerimiento fiscal ha sido declarado fundado. Señor fiscal. Conforme, señor juez supremo. Defensa, doctora Montenegro, para que se acredite, por favor, como defensa de la señora Ponce. Sí, muchas gracias. A la defensora pública, Aurora Mercedes Montenegro Pirri, con ya los demás datos señalados en la audiencia anterior, como defensa de la señora Yesenia Ponce Villarreal. Bien. En ese sentido, señor magistrado, nosotros también estamos conformes. Ok. Por la parte de la procuradora, doctora Rojas. Por notificada, señor magistrado. Perdón, no le he escuchado. Por notificada, señor magistrado. Por notificada. Ok. Bueno, habiendo en ese sentido concluido con esta primera parte de este requerimiento mixto, que era el sobreseimiento, se da por concluido esto y se le va a notificar la resolución a sus casillas electrónicas. Vamos pasando al segundo paso. Doctora, vamos yendo al segundo paso. Toda vez que la Fiscalía ha remitido el día de hoy un escrito cuya sumilla es aclaración, modificación e integración de la acusación, que ya el señor fiscal acá ha comentado de qué se trata, ¿no? Sostiene que no se están alterando los hechos, sino que se está integrando y aclarando extremos de la acusación. Asimismo, se tiene el documento presentado por la defensa del señor Salinas Venegas, a quien no se le había notificado porque se le notificó el requerimiento acusatorio, pero a un domicilio que teníamos acá en Autos, ¿no? O sea, aquí nosotros notificamos a los domicilios que nos señala la Fiscalía, porque esos son los domicilios con los que cuenta la Fiscalía, pero muchas veces pues o cambian de abogado o se mudan de domicilio y al final, después de tiempo, ya no son los mismos, ¿verdad? Entonces nosotros notificamos, así como la Fiscalía también lo hace, con los que contamos. También ahí hay un tema que es el interés de las partes, ¿no? Cuando tienen conocimiento, si tienen un proceso, de estar comunicando si hay modificaciones de domicilios, etc. En este caso parece que el señor Salinas Venegas no tenía conocimiento de este proceso. En ese sentido, a pedido de su defensa, se va a notificar nuevamente toda la acusación anterior y también esta modificación, declaración que está haciendo la Fiscalía. A las demás defensas que estaban debidamente notificadas, se va a cumplir con notificarles esta modificación que está haciendo la Fiscalía en esta oportunidad. Dicho ello, como tiene dos partes este requerimiento, y veo que las modificaciones que está haciendo son relevantes para que las defensas puedan revisarlas y contar con el tiempo pertinente, se le va a conceder el plazo de 10 días, que señala el artículo 350
del Código Procesal Penal para efectos de que puedan evaluar y, si lo consideran pertinente las defensas, hacer las observaciones o cuestionamientos que así lo consideren. Dicho ello, una vez que reciba las observaciones, dentro de este plazo de los 10 días, computados a partir del día de mañana, al día de mañana, se va a fijar la fecha de audiencia para efectos de escuchar el requerimiento fiscal y luego las observaciones si las hubieran y continuar con este requerimiento de acusación. De otro lado, ya se cuenta, ya se les ha remitido también la pretensión de la Procuraduría Pública y también se le va a remitir esto a la defensa del señor Salinas Venegas. No, doctora Rojas, ustedes ya cumplieron con absolver también esto. Ya, correcto. Entonces se va a cumplir. Sí, señor magistrado. Se dispone para que también se remita. ¿Alguna observación, algún comentario? Sí, señor juez supremo. Dígame, doctor. Si bien es cierto, pues el plazo va a correr a partir del día de mañana a las defensas presentes. Sin embargo, las defensas ausentes de Carmen Rosa Flores de la Cruz y de Milagritos Elizabeth Vera Maguiño será pues computada a partir de la fecha de la notificación de este requerimiento del Ministerio Público. Correcto. A partir de ahí se contaría. En todo caso, mejor para que sea una fecha única, a partir del momento en que se les notifique, que será pues el día de mañana a todas las partes, esta integración, modificación que están haciendo ustedes. ¿No? Correcto, correcto. Entonces y también vamos a hacer efectivo el apercibimiento. En caso que no concurran las defensas de estas personas para la próxima audiencia, se va a solicitar a la defensa pública para que nos apoye en este caso. ¿Ya? Entonces, el plazo va a computarse a partir de la notificación. ¿De acuerdo? Correcto. Bien, correcto. Muy bien. Siendo las 15:51, se concluye la presente audiencia y iniciaríamos una nueva audiencia a partir de la fecha que este juzgado, según su agenda, programe. ¿De acuerdo? Conforme, señor magistrado. Solamente solicitar reiterar que se notifique desde la primera acusación a esta defensa, señor magistrado. Sí, doctor. Se va a cumplir con notificar completamente todo. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes, doctores. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes con todos. Gracias. Buenas tardes con todos, permiso. Buenas tardes con todos.